Muy buenos días, mis queridos hermanos, buenos días. Hoy es un día de Pascua, hoy es un día de resurrección. Hoy traigo, pudiéramos decir, como un pequeño estudio o una pequeña enseñanza de la resurrección de Cristo. Hoy es día de Pascua. Hoy es día de Pascua. Hoy es día de la resurrección. Estamos en Semana Santa. Estamos en Semana Santa, aunque hay 53 semanas, quiere decir que todas son santas. Debiéramos nosotros de pensar así. Todas las semanas son santas. Pero hoy se toma esta semana como Semana Santa. ¿Y qué es mejor que hablar de la Pascua, de la resurrección de Cristo? Se supone que hoy es día de resurrección, según entendemos bajo la escritura del Señor. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de todo eso. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua en la Biblia tiene dos significados. Pascua tiene dos significados en la Biblia, y el primer significado de la Pascua fue en el Antiguo Testamento. Comenzaron la liberación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue liberado en Egipto, cuando eran esclavos en Egipto. Entonces el pueblo de Dios fue liberado en aquel entonces. ¿Y por qué le llamaron Pascua? Porque dice la escritura en Éxodo, dice la escritura que Dios le dijo al pueblo, cojan un cordero y cojan la sangre del cordero y pónganlo en los linteles de la casa, de la puerta. Dice, para que cuando el espíritu de muerte, el ángel de la muerte pase, pueda refrenar, mira el poder, refrenar la muerte a que pasara adentro de esa casa. ¿Y por qué? Porque había un cordero que era símbolo de Cristo, que en la puerta le pusieron, en los linteles de la puerta le pusieron la sangre. Entonces cuando se supone que el ángel de la muerte llegara a esa casa, viera la sangre, se detuviera y dijera, ya hay una muerte aquí, hay una representación. ¿Y cuál era la representación? La representación era nuestro Señor Jesucristo. Era la sangre del cordero en aquel entonces, en el Antiguo Testamento. Y por eso le llamaron Pascua. Tiempo de Pascua. Ese era el Antiguo Testamento que se usó esa sangre. Pero hoy ya no tenemos que usar aquel cordero que usaron ellos, que usaron un cordero. ¿Para qué? Para untarlo en nuestra puerta, para que la muerte no pase a ese lugar. Nosotros hoy tenemos el cordero, el símbolo que a aquel tiempo era el símbolo del cordero. Hoy nosotros tenemos el verdadero cordero. El verdadero cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es en el Nuevo Testamento. Representa la misericordia, la resurrección de Jesucristo, el cordero. Ahora, ¿qué es resurrección? ¿Por qué resurrección? Hoy es día de resurrección, y investigando por qué resurrección, nos damos cuenta que la resurrección es, pudiéramos decir, no es el símbolo, pudiéramos mirarlo como símbolo, pero es lo más perfecto que el cristiano tiene. ¿Y por qué? Porque nuestra creencia y saber que Cristo resucitó al tercer día, eso significa que nosotros mañana podemos resucitar cuando moramos. Ese es el objetivo por el cual, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos que Él resucitó de los muertos
resucitó de los muertos, ¿para qué? Para darnos vida eterna. Ahí está puesta nuestra fe en Cristo, de que como Él resucitó, nosotros también podemos resucitar. Esa es la certeza que se nos da a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Cuando hablo de cristiano, déjame explicar esto. Cuando hablo de cristiano, no significa que tú tienes que pertenecer a un templo o a un grupo de comunidad, vamos a ponerlo así, de religiosidad, lo que sea, para tú ser cristiano. El único objetivo, lo único que te da el derecho de tú ser cristiano, el derecho, la potestad de tú ser cristiano, es conocer a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú vienes a Cristo, es lo único que te da derecho de decir, yo soy cristiano. Aunque tú no pertenezcas a una congregación, a un grupo, cuando tú dices yo soy cristiano, automáticamente la gente va a decir, esa persona cree en Cristo. Eso es lo que te da la palabra cristiano, solo creer en Cristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos da la certeza del día de mañana. Nos da la certeza del día de mañana ¿de qué? De que nosotros vamos a resucitar con Él. Hoy yo traigo una breve, pudiéramos decir, de la resurrección, donde aparece que Pablo le habla a Corintios, en 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección. Hoy vamos a estar leyendo un poco de la palabra del Señor, quizá un poquito largo, pero para entender la resurrección, el porqué de la resurrección. Ya yo explicaba que la resurrección es lo que nos da a nosotros la certeza de por qué nosotros creemos en Cristo. Pudiéramos decir que la resurrección es la pieza clave. ¿Para qué? Para nosotros estar seguros. Eso es lo que nos da a nosotros, la certeza, la seguridad que el día de mañana, cuando yo parta de este mundo, voy a resucitar con Cristo. Hoy me acompaña mi esposa, mis hijas, de nuevo. Hoy vino mi hermano, mi amigo, mi compañero, como decía Pablo, mi compañero de milicia, también me acompaña hoy aquí y le damos gracias al Señor por cada uno de ellos, gracias a mi esposa, a mis hijas y a mi hermano, amigo, compañero de milicia, mi hermano y amigo, compañero de milicia. Hoy vamos a mirar la resurrección. Hoy hablé un poquito de la Pascua, el significado de la Pascua, cuál era el símbolo de la Pascua, que tiene pudiéramos decir, dos fundamentos en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya dije que era símbolo de cuando Dios libera al pueblo de Dios en aquel entonces. Pero Pablo en 1 Corintios 15 va a empezar a explicar un poco de la resurrección, el beneficio que nosotros tenemos en Cristo. Vuelvo y te digo, los beneficios que nosotros tenemos en Cristo, eso no significa que tú tienes que pertenecer a un templo. Estos son beneficios que son para la humanidad entera, para aquella persona que cree en Cristo va a tener mucho más beneficio. Y estos son te voy a empezar a leer y si siento, como he dicho, si siento decir algo en el momento que estoy leyendo, como quiera vamos a reflexionar un poco de esto. Es un poquito largo lo que vamos a leer, lo que vamos a estar escudriñando poco a poquito. ¿Para qué? Para que lleguemos al conocimiento de lo que el Señor quiere. En 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Nosotros tenemos
el evangelio, cuando habla del evangelio, definitivamente es el evangelio de Cristo. Hay mucha enseñanza que nos ayuda, a sobrevivir en la humanidad. Pero perseverar, como dice, perseverar en el evangelio es predicar la nueva de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque lo único que te va a garantizar el día de mañana, cuando tú salgas de esta tierra, es aquella decisión que tú tomaste para recibir a Cristo como Salvador. Y vuelvo y le digo, el tú recibir a Cristo como Salvador, eso no significa de que tú tienes que pertenecer a algún templo o pertenecer a algún grupo. No. Eso, ahora, que tienes que reunirte en un grupo o en una congregación, en un templo, de que tienes que reunirte. ¿Por qué? Porque cuando tú te reúnes, escucha bien, cuando tú te reúnes, automáticamente tú estás reuniendo el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso significa que cuando nosotros nos reunamos en grupo, automáticamente el cuerpo de Cristo está presente. Eso significa que muchas cosas pueden suceder cuando nosotros nos reunimos. Ahora, podrán decir, oye, ahí no hay mucha gente donde tú te reúnes, pero la Biblia dice, en esta semana tuve una conversación con un hermano en Cristo que hace mucho tiempo que yo no hablaba con él. Específicamente el miércoles tuve una conversación y él me decía, ignorantemente, yo lo vi ignorantemente, él me decía que yo estaba en desobediencia. Él me decía que yo estaba en desobediencia y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué tú piensas que yo estoy en desobediencia? Y él me decía que yo estaba en desobediencia porque la Biblia dice no dejándose de congregarse. Dice la Biblia. Y yo no me quería meter a la Biblia porque definitivamente hay cosas que a lo mejor no logro entender. Y él me estuvo hablando y yo estuve pensando qué decirle para no como se lo sentí mal, sino que viera la realidad. Cuando él me dice a mí, la Biblia dice no dejándose de congregarse, entonces el Señor me trae, porque Dios sabía que yo no quería tocar, pero el Señor me trae algo sencillo. ¿Y qué es algo sencillo? Sencillo en el aspecto que lo pudiéramos mirar sencillo, pero es poderoso. Es una de las cosas que si nosotros analizamos, es una de las cosas más poderosas que puede existir en la Biblia. Analizándolo ahora, ¿y por qué es tan poderoso? Tú dirías, ¿pero por qué eso es tan poderoso? Porque Jesús dijo que donde hayan dos en mi nombre, no 3 ni 4, digo 2 en mi nombre, ahí yo voy a estar. Así dijo el Señor Jesucristo. Ahí yo voy a estar, donde hayan 2 o más en mi nombre, ahí yo estoy. Y yo le dije eso a él, yo le dije, la Biblia dice que donde hayan 2 en el nombre de Jesús, eso significa que Jesús está ahí. Eso significa que Jesús está aquí ahora en este momento. Creyendo, aunque yo no lo vea físicamente, pero mi entendimiento de la Escritura me dice a mí que Jesús está ahí y eso es lo que yo creo. Y si yo creo que Él está aquí, pueden suceder muchas cosas. Por eso cuando tú hablas de Cristo, automáticamente Cristo se hace presente. ¿Y por qué? Porque tú lo estás llamando. ¿Y por qué? Porque tú lo estás proclamando. Y al proclamarlo, Él se hace presente, visible. Quiere decir que hay muchas cosas que pueden suceder. Y una de las cosas que pueden suceder en la presencia de Dios, es que Él se manifieste a través de lo que estamos nosotros hablando, a través de lo que estamos nosotros predicando, a través de que estamos anunciando su nombre. En pocas palabras, nosotros estamos llamándolo a que Él esté en nuestra presencia. Creer que donde haya 2 o más en el nombre de Él, automáticamente nos da a nosotros la certeza de que Él está aquí. Y si nosotros tenemos esa certeza de que Él está aquí,
nosotros podemos hablar confiadamente de que Él puede hacer muchas cosas a través de estar aquí en la presencia de Él. Vamos a leer un poco, vamos a continuar leyendo de Corintios capítulo 15, donde ya hablamos del Evangelio. Ahora dice así, 15:2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Mira, escucha bien. Si creemos lo que yo decía ahorita, si creemos la palabra de Dios, la palabra, lo que se ha predicado, hoy esta mañana, cuando estaba en el baño, yo decía, es tan sencillo creer en Dios. Antes se me hacía tan difícil, creer en Dios. O mejor no confiar en Dios, poner la fe en Dios, porque yo antes creía que si yo lo hacía, yo no estaba bien con Dios. Esa es la creencia que a veces nos logran meternos, es la creencia que no, tú tienes que estar haciendo para poder recibir de Dios. ¿Y qué hacíamos? Automáticamente nos pasábamos haciendo tantas cosas, ¿para qué? Para ser agradable al Señor. Y son una de las cosas que cuando nosotros empezamos a hacer, automáticamente, desde que yo empiezo a hacer, para yo estar bien con Dios, como muchas veces lo he dicho, automáticamente no estoy entendiendo lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo empiezo a querer ganar el favor de Dios, haciendo con mi prójimo muchas situaciones, automáticamente no he entendido lo que Cristo hizo en la cruz por mí y por cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque cuando yo hago para entender y creer que a través de lo que yo hago, el Señor me va a bendecir, automáticamente mira lo que sucede. Es algo que uno dice, ¿cómo? Sí, automáticamente me estoy poniendo por encima de lo que Cristo hizo en la cruz. Si yo me pongo a hacer algo para ganarme el favor de Dios, automáticamente me pongo por encima de Cristo. Y si Cristo es Dios, automáticamente me pongo por encima de Dios también. ¿Por qué? Porque cuando Cristo va a la cruz, es el beneficio delante de los ojos de Dios. Cuando Cristo va a la cruz, no va a la cruz por Él. Cristo va a la cruz por mí. Cristo no fue a la cruz. Oh, no, los romanos cogieron a Cristo y lo llevaron a la cruz. No, así no fue. Eso no fue así. Porque si hubiese sido así, entonces no tuviéramos nosotros el favor de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese es un favor que nosotros tenemos. Era una profecía que ya estaba desde hace mucho. Bueno, imagínate si nos metemos más profundo, tan profundo que nos tenemos que salir de la Biblia para ver el beneficio que nosotros hoy tenemos. Salimos de la Biblia. ¿Y cómo salimos de la Biblia? Aunque en la Biblia está escrito. ¿Qué está escrito en la Biblia de Apocalipsis? Dice que dice que el apóstol Juan vio el Cordero antes de la fundación del mundo. Dice antes, eso significa que antes de la Biblia ya Juan vio el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Eso significa que ya Cristo, que ya esa sangre de Cristo ya estaba trabajando en el mundo antes de hacerlo. Ahora no, por eso te digo, si nos metemos más profundo, nos vamos a tener que salir de la Biblia para ver el poder que tiene esa sangre. Por eso hoy nosotros creemos en Cristo, de que esa sangre de Cristo es la que nos ha limpiado todo nuestro pecado. Automáticamente nos limpia cada pecado pasado, presente y futuro. Porque delante de los ojos de Dios, yo sé que esto es un poco difícil de entender, un poco fuerte, porque uno dice, ¿será o no será verdad? Sí,
Es cierto. Lo que Cristo hizo en la cruz limpió el pasado que era la gente que habían vivido en entonces, limpia el futuro, el presente donde Cristo estaba viviendo y el futuro que somos nosotros. Eso hizo esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy nosotros estamos en gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque lo que Cristo hizo hace 2000 años, hoy todavía trabaja. Trabaja exactamente como aquel día en que Él fue a la cruz. Exactamente como Él fue a la cruz, derramó su sangre, limpió nuestro pecado, exactamente hoy. Y si nosotros hoy no creyéramos que Cristo limpia pasado, presente y futuro, entonces nosotros estamos en el futuro. Pudiéramos decirlo así. Nosotros estamos en el futuro. ¿Y por qué? Porque nosotros no estábamos cuando Cristo fue a la cruz. Nosotros estamos 2000 años después que Cristo fue a la cruz. Eso significa que si nosotros estamos después, Cristo limpió pasado, presente y futuro. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y por qué? Por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Ese fue el objetivo por el cual Cristo va a la cruz. El objetivo por el cual Cristo va a la cruz no es un objetivo para Él, no es un beneficio para Él, no, es un beneficio para nosotros. Es un beneficio para nosotros lo que Cristo hizo en la cruz. Como yo decía ahorita, buenos días, como yo decía ahorita, Él no va a la cruz para beneficio de Él, no, Él va a la cruz para beneficio de nosotros. Ese es el beneficio que hoy nosotros tenemos. Ese es el beneficio que hoy nos da delante de los ojos de Dios. Tenemos el beneficio de poder decir, Dios, tú me das absolutamente todo, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Esos son los beneficios que nosotros tenemos. Por eso la resurrección de Cristo, estamos hablando de la resurrección de Cristo es lo que nos da a nosotros la fortaleza de que el día de mañana, cuando yo salga de esta tierra, automáticamente voy al cielo. Automáticamente voy a resucitar con Él. ¿Y por qué voy a resucitar con Él? Porque esa resurrección solamente Cristo, según vamos a seguir leyendo, es el único que resucitó. Ese es el primogénito entre la resurrección. Él es el primogénito entre la resurrección de la humanidad entera. Y continuando leyendo, déjame regresarme un solo versículo porque llegaron otros miembros del cuerpo de Cristo. Porque decimos, no, yo decía ahorita, no te hace miembro del cuerpo el tú pertenecer a un templo. Te hace miembro del cuerpo de Cristo. Cuando tú crees en Cristo, automáticamente eres, pudiéramos decir, puesto en los miembros del cuerpo de Cristo. No pertenecer a ningún templo, a una religión o lo que sea, es lo que te da el poder de tú estar delante de la presencia de Dios. No, lo que te da es lo que Cristo hizo en la cruz, es lo que te da ese poder. Automáticamente es lo que te da el poder de qué? De tú decirle, oh Padre, aquí estoy y no estoy. Aquí estoy en tu presencia, porque ya Cristo nos puso en la presencia de Dios, según dice Efesios. Estamos sentados a la diestra del Padre. Esto es creer, es tan sencillo, yo decía ahorita, es tan sencillo nada más pensar los beneficios que yo tengo delante de los ojos de Dios. Automáticamente no tengo que hacer nada para que Dios me dé beneficio. ¿Y por qué? Porque Cristo cuando va a la cruz nos dio todo ese beneficio. Cuando Cristo va a la cruz nos dio todos esos beneficios delante del Padre. Claro que delante de nosotros los hombres, todos somos pecadores, ninguno nos merecemos nada. Pero delante del Padre, aquí es que tenemos los beneficios delante del Padre. Yo decía ahorita, y si Jesús es Dios, que yo lo creo, imagínate, el mismo Padre, porque la Biblia dice que el Padre se hizo hombre, Dios se hizo hombre, ¿para qué?
para ir a la cruz por nosotros. No fue cualquier persona. El mismo Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir en la cruz. ¿Por qué? Porque él sabía que nosotros no podíamos salvar. Solo Él lo podía salvar. Y hoy estamos hablando de un tema de la resurrección. Hoy es día de resurrección. Hoy es día de resurrección. Hoy es un día glorioso, pudiéramos decir. Todos los días son gloriosos. 365 días son gloriosos. Pero hoy es la Semana Santa. La Semana Santa que se ha tomado para santificar. Para decir, hoy, domingo, es el día de resurrección. Y eso yo traje hoy una pequeña, pudiéramos decir, un pequeño enseñanza, predicación de la resurrección de Cristo, de la Pascua. Hablábamos de la Pascua, que la Pascua viene, porque quiero que como quiera se lleven eso. Yo sé que a veces dicen, no, que te regresan, no, pero quiero que mejor la gente se lleve el porqué, que no escucharon los dos símbolos que tiene la Pascua. Tiene dos símbolos, uno en el Antiguo Testamento donde la Pascua simbolizaba aquel día donde el ángel de la muerte pasaba por el pueblo de Dios, pasaba por el pueblo de Egipto y se estaba llevando el primogénito. Pero la Biblia dice que que Dios le mandó, cogieron un cordero y ese cordero cogieron la sangre y la pasaron por el dintel de la puerta para que cuando el ángel de la muerte llegara dijera, ahí hay una muerte, ya alguien murió, ya no hay que ir a sacar a nadie. Dice la historia que el pueblo de Egipto, todos los primogénitos murieron. Desde la bestia, así dice la escritura, desde la bestia hasta los seres vivientes. Todos murieron los primogénitos. En las únicas partes que no murió el primogénito fue en el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios les dijo, cojan esa sangre del cordero que era símbolo de Cristo. Para cuando el ángel de la muerte mirara la sangre y dijera, no más. Hoy, yo decía, hoy, en este tiempo, 2000 años después, nosotros tenemos ya no es el símbolo, tenemos la sangre de Cristo. Hoy nosotros estamos mucho mejor que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban con cordero, trabajaban con vaca, trabajaban con toro, trabajaban con palomillos, con paloma, con todo. Nosotros hoy no tenemos que trabajar en eso. Nosotros solamente hoy, nosotros tenemos que creer. Mira lo fácil que nuestro Señor Jesucristo puso para nosotros el día de hoy. Solo creer. Solo creer en lo que Él hizo en la cruz para beneficio de nosotros. Es lo único que nosotros tenemos. Lo único que nosotros tenemos que creer, lo que Cristo hizo en la cruz para beneficio de nosotros, es lo único. ¿Y cuáles son de los beneficios? Que nos da gracia delante de los ojos de Dios. Eso que Cristo hizo en la cruz, es como yo decía la semana pasada, eso que Cristo hizo en la cruz, el mismo Dios lo hizo también. Porque si Jesús es Dios, Él mismo lo hizo también por nosotros. Y por eso no hay nada sobre la tierra que nosotros pudiéramos usar, que nosotros pudiéramos hacer. ¿Para qué? Para ser beneficiados delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque si yo viniera y me parara aquí, yo decía, si yo viniera y me parara aquí buscando el favor de Dios, entonces yo estoy mal. ¿Y por qué estoy mal? Porque ya el favor yo lo tengo. Ahora, yo no sé por qué, por amor. Por amor al prójimo. Por eso nosotros estamos haciendo la cosa por amor al prójimo, porque eso es lo que Dios, lo que Jesús dijo. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Escucha bien, ¿cuál es el gran mandamiento? Y nuestro Señor Jesucristo contestó y dijo, nada más le preguntaron cuál es el gran mandamiento. No, ¿cuáles son los dos? No, ¿cuál es el gran mandamiento? Y nuestro Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Él agregó, y el segundo es similar
similar, dijo él. Amarás a tu prójimo similar, quiere decir que son parecidos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo puso el amor que tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, así puso a tu prójimo, lo vas a amar. Exactamente. Yo me reúno en un grupo, después yo quito paso, y es lo que a mí me ha encantado, el amor que tienen al prójimo. Eso es lo que a mí me ha cautivado, pudiéramos decir, me ha cautivado. ¿Por qué? Por el amor que tienen al prójimo. Porque ese es un pasaje que no todo el mundo, no toda congregación lo practica. No toda congregación practica el amor al prójimo. Porque pensamos que el prójimo es, ok, el prójimo nada más es aquel que yo conozco, aquel que me da beneficio. Yo pensaba en el prójimo esta mañana, y ¿sabes quién es tu prójimo? Hoy yo vengo y te conozco a ti, y ya tú vienes siendo mi prójimo. Quiero que la mano de amor y servicio, y ya automáticamente tú eres mi prójimo, aunque yo te conozca hoy. Quiero que la mano de amor y servicio, como dice, esté donde quiera que pidan ayuda. Quiere decir que aunque yo no te conozca y te conozca hoy, ya tú vienes siendo mi prójimo, ya yo tengo que trabajar contigo. Así es. No es que yo tengo que conocerte para amarte. No, yo no te conozco, pero al instante que Dios, porque sabe que las cosas no pasan por casualidad. Las cosas pasan porque hay un propósito. Y si Dios, si alguien llega a tu vida, ¡ay! ¡Qué casualidad! Llegó este fulano. No. Si lo ves físicamente, llegó a tu vida por casualidad. Pero si tú lo ves espiritualmente, ¡ay! Espiritualmente lo trajo a ti. Y puede ser una de dos. ¿Cómo una de dos? Sí. O lo trajo para beneficio tuyo, o lo trajo para maldición tuya. Porque también puede ser así. Lo trajo a tu vida para sacarte del propósito y por el cual tú has sido enviado aquí a la tierra. O lo trae para fortalecerte donde tú estás. Muchas veces ha sucedido. Tú estabas firme en algo y llegó alguien y te saca. Te empieza a irte de lado. ¿Y por qué? Porque esa persona llegó a tu vida, por eso uno tiene que tener mucho discernimiento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito por el cual esta persona vino a mi vida? ¿Es para alimentarme, espiritualmente hablando, para fortalecerme, para ayudarme a seguir hacia adelante, o es para desviarme? Y eso ha sucedido muchas veces. ¿Cuál es el propósito? Bueno, sigamos leyendo aquí, estoy leyendo en Primera de Corintios, capítulo 15, empecé y estoy tratando de llevar un poquito ahí más o menos. Dicen, vuelvo a repetir el capítulo, el verso 2, dice, por el cual asimismo, si destenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. ¿Cómo yo puedo llamar a una gente pecadora yo teniendo el conocimiento de Dios? Si yo llamo a una gente pecadora teniendo el conocimiento de Dios, entonces tengo que borrar lo que dice la Escritura. Cristo murió por nuestro pecado. Y si Cristo murió por nuestro pecado, entonces si yo tengo el conocimiento, yo no puedo decir que ninguno de ustedes tiene pecado. Porque entonces si yo digo que ustedes tienen pecado, automáticamente estoy diciendo que Cristo no ha muerto todavía por el pecado que ustedes tienen. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, pero ven acá, y el pecado que yo veo, claro, tú te estás enfocando físicamente en lo que tú estás mirando.
Y tú estás viendo que todos somos pecadores. Delante de los ojos de los hombres, todos somos pecadores. Dije somos. Somos. Cada uno de nosotros. Somos pecadores. Delante de los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque no hay un hombre sobre la tierra que ha podido limpiar tu pecado. El único hombre que apareció para limpiar nuestro pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso delante de los ojos de Dios. Recordándonos siempre eso, que todo lo que se hizo delante de los ojos de Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz es para beneficio de nosotros. Y voy a repetir ese pasaje, está tremendo ese pasaje. Dice, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, que fue la palabra de Cristo, sois salvos. ¿Por qué? Por la palabra de Cristo, por Cristo. Si no, creíste en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibiste. ¿Qué fue lo que recibiste? La palabra de Dios. Que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Y el 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si nosotros creemos lo que dice la Escritura, esto es fe. Porque yo puedo hablar de la Biblia y tú dices, ok, está bien, está bonito. Entonces, él tiene una enseñanza tremenda, ok. Pero si tú no tienes fe en lo que se está leyendo, en lo que se te está diciendo, tú podrás tener el conocimiento de ese libro completo, desde Génesis a Apocalipsis, y de nada te sirve. Yo le he dicho muchas veces en mi grupo, que yo he dicho, que si tú tienes, aunque tú vengas 7 días a la semana y estás 24/7 metido, pero si tú no practicas, de nada te sirve, tienes conocimiento. Así es esto. Así es esto. Esto solamente es creer, y cuando tú crees, tú caminas conforme a lo que tú crees, conforme a tu conocimiento. Y así hemos estado caminando. Ahora, cuando nosotros teníamos una mala enseñanza, automáticamente nosotros caminábamos mal. Caminábamos errado. Mucha gente ha sido liberado en el programa donde asisto, de droga, prostitución, de alcohol, de muchas cosas. Son la misma persona. Solamente el conocimiento le cambió. A cambiar el conocimiento, óyeme, es como decir, yo iba así, al cambiar el conocimiento me regresé y empecé a caminar bien. Es lo que se hace, es lo que se ha hecho y lo que se continúa haciendo. Lo único, como dice aquí, la palabra, lo que se te ha hablado de la palabra, lo único que se te ha dicho es palabra y tú has cambiado tu vida. Y creyendo a lo que se te ha escrito, nacer. Dice el 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice, y que apareció a Cefa y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Yo creo que ese pedazo, cuando habla Cefa, es Pedro. Primeramente se le apareció a Pedro. La Biblia casi no registra, en los evangelios no registra mucho de esa, específicamente de ese aparecimiento que Jesús le hizo a Pedro. Pero aquí se puede mirar. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando dice que se le apareció a más de 500 personas juntos, eso significa que nosotros no debemos de dudar. Porque una persona, mucha gente dice, ay, yo vi. Mucha gente dice, ay, yo vi un muerto, o yo vi esto. Pero cuando pudiera decir una sola persona, porque ya estaba muerto, pero dice que a más de 500, es para que no se dude de que Él resucitó. Es para que no haya duda que lo que ellos vieron, lo que esa gente, que si esa gente dice, no, sabe que yo lo vi personalmente. Yo estuve allí con Él. Yo lo vi después de su muerte.
Eso significa que es cierto que resucitó. Y esa resurrección es lo que nos da, esa resurrección es lo que a nosotros como cristianos nos da el poder de que el día que yo muera voy a resucitar en la presencia de Dios. Esa resurrección es la que me da la fe de yo seguir creyendo en Cristo, porque el único que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo, que dice, el que venció la muerte fue nuestro Señor Jesucristo. Venció la muerte. Dice el 12, dice, es que lo brinco porque no lo llevo en orden. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muerte? Dice el 13, porque si no hay resurrección de muerte, tampoco Cristo resucitó. Ahora, si nosotros no creyéramos en la resurrección que Cristo hizo, porque todavía hasta el sol de hoy, 2000 años atrás, según dicen los historiadores, dice que cuando van a Israel, donde Cristo fue sepultado, dice que la tumba está vacía. Que la tumba está vacía, eso significa que Cristo sí resucitó, para lo que alguna gente que quizás dice, no. Ahí está la evidencia que Cristo resucitó, que no hay cuerpo en la tumba. Ya esto no es como decir, es la Biblia lo que lo dice. No, la historia completa todavía dice y habla la historia de que Cristo resucitó, de que ha resucitado, de que Cristo nos llevó. Con esa resurrección nos da a nosotros el poder de nosotros creer en Él y nosotros resucitar en aquel día. Ese es el poder que nuestro Señor Jesucristo nos da en aquel día cuando nosotros moramos. Perdón. Dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana está también nuestra fe. Si nosotros no creemos eso, como dice Pablo, entonces quiere decir que yo estoy predicando de más. Y mi fe es vana. Si yo no creo que Cristo resucitó el tercer día según la Escritura, entonces quiere decir que yo no creo. Quiere decir que lo que yo estoy hablando es pura falacia. Mi fe no está puesta, mi fe está puesta en Cristo. Entonces, si Cristo no resucitó, pues, ¿dónde está mi fe? Porque mi fe es Cristo. Y mi fe es Cristo, y yo creo que resucitó, eso significa que si Él no resucitó, entonces yo estoy hablando falacia. Palabra de hombre, pudiéramos decir. Mucha gente, a veces hay gente que no cree en eso. Mucha gente dice, la Biblia la escribieron los hombres. Ni modo que la escribiera un animal. Claro que la escribieron los hombres, pero inspirado, porque según la Biblia dice, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Claro que como yo una vez en un estudio, yo le pregunté al maestro, porque siempre le pregunto cosas espirituales. Incluso me dijeron, oye, ¿a qué te das cuenta con ese tipo? Me hace preguntas media raras. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy tratando de mirar, dónde el enemigo puede meterse más fácil y poder engañar a la humanidad. Porque ese es el objetivo de él, de engañar a la humanidad. Como yo decía, yo le pregunté al maestro, oiga, una pregunta. ¿Será o pudiera haber la posibilidad de que el enemigo en el momento que están escribiendo esto, la gente pueda pensar cualquier cosa y escribir cualquier otra cosa que no sea correcta? Y él se quedó pensando, ¿cómo dice que le contesto a este tipo? Porque en el momento que se está escribiendo esto, que se está traduciendo, el enemigo puede venir y hacerte creer otra cosa y tú escribirlo. O pensar otra cosa. Es como la Biblia que son la Biblia de estudio. Yo tengo una Biblia de estudio y esa Biblia de estudio nunca, honestamente, nunca me había ido a investigar quién escribió esa Biblia, quién la tradujo.
Y alguien me confronta y yo dije, déjame mirar quién fue que tradujo esta Biblia. Es esta misma, pero la mía de estudio, esta no. Esta es la Reina Valera de 1960. Y cuando empiezo a investigar quién tradujo esa Biblia, eran dos personas que no eran cristianos. Dos personas que no tenían que ver. Y ahora descubrí otro más que tampoco era nada. Y él tradujo la Biblia en otro tiempo. Y, dice, y según la historia, lo lincharon. ¿Por qué? Porque esto, el traducir esta Biblia al entendimiento del ser humano, automáticamente ya no pueden controlarte con las cosas de Dios. Te deja controlar si tú quieres. Porque ella está ahí para todo. Si tú la buscas si tú la buscas para ayudarte tú y ayudar al prójimo, el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a enseñar, te va a decir, porque hay diferentes espíritus. Si tú la buscas con un espíritu de contienda, voy a estudiar la Biblia para contender. La voy a estudiar para contender. ¿Para qué? Para yo hablarle a la gente y retregarle a la gente. Entonces, ya no es un espíritu de amor, ya no es un espíritu de misericordia, es un espíritu de contienda que automáticamente, claro que va a llegar sabiduría y entendimiento de ella, porque el enemigo lo que utiliza para la gente que trabaja con esto, utiliza esto mismo. No te creas que él te va a llevar a un libro cualquiera. Él te va a traer, yo tengo 24, 25 años siendo cristiano y estudiando casi, podríamos decir, la misma Biblia, y yo no tenía el entendimiento que yo tenía ahora de Cristo. ¿Y por qué? Porque el enemigo me tenía embaucado creyendo algunas cosas que no tenían nada que ver con Cristo. Y lo que no tiene que ver nada con Cristo, automáticamente, en estos últimos años que yo he entendido de esto, yo me he puesto selectivo. ¿Selectivo en qué aspecto? En que yo no estoy escuchando a cualquiera. Yo lo analizo. Déjame ver si es verdad que este tipo viene por lo menos con algo que tiene que ser con Cristo. En el grupo que yo me reúno, yo lo analicé. Yo lo analicé ese grupo. Yo lo analizo y lo veo. Yo lo analizo y lo veo. Y digo, ¿qué tiene ese grupo? Ese grupo tiene uno de los principios bíblicos más poderosos que yo he podido ver en la Escritura. ¿Y por qué de los más poderosos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo dije, espérame. No voy a mencionar nombre, pero hay templos que no practican eso, que no se practican. Entonces yo me puse tan selectivo que yo empecé a estudiar a todo el mundo. Pastores que para mí eran gente, eminencia, que yo los respetaba de una forma increíble. ¿Y saben qué? Cuando yo logro entender lo de Cristo, yo dije, no, pues lo que está predicando, lo que está hablando no tiene nada que ver con Cristo. Absolutamente nada con Cristo tiene que ver. Entonces yo dije, no, espérame, esto está mal. Y dejé de escucharlo. Gente que yo lo buscaba, gente que yo iba a visitarlo donde quiera que se presentaba. Pero cuando me doy cuenta en verdad quién es Cristo y por qué es Cristo, yo dije, no. Esto no hay que escucharlo. Esto, en vez de fortalecer mi fe en Cristo, lo que automáticamente estaba haciendo, ¿sabe qué? Tumbando mi fe. ¿Y por qué? Porque me mandaban a hacer silicio, a hacer un montón de cosas, buscando el agrado de Dios. Cuando yo logro entender que yo me pasaba ayunando, orando, yo pasaba un mes casi todos los años, por año, yo duré como 7 años, el primer mes del año, yo me pasaba orando y ayunando, el primer mes del año.
el enero completo. Esa fue la enseñanza que me dieron. Esa era la enseñanza que yo tenía. ¿Sabe qué? Si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres que Dios sea agradable contigo, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, ¿quién no quiere eso? Tú tienes que estar de rodillas, levantarte a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, ponerte de rodillas, orarle al Señor, pedirle al Señor, buscando la presencia de Dios cada día. Y eso era lo que yo practicaba. Yo practicaba que si yo no estaba haciendo algo para el Señor, yo me sentía mal. El mismo diablo me susurraba que tú no haces nada para Dios, por eso te pasa lo que te pasa. Y yo más me esforzaba y más me esforzaba y más me esforzaba. ¿Por qué? Porque yo entendía, o mejor dicho, a mí me enseñaron y yo creí que yo tenía que hacer para agradar a Dios. Cuando llego al conocimiento de Cristo, yo digo, pues yo no tengo nada que hacer. Porque si yo estoy buscando el agrado de Dios, yo tengo que presentarle a Cristo, a Dios. Es lo único que yo tengo que hacer, presentarle a Cristo, a Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que al Padre le agrada, es lo único que el Padre ve, el sacrificio que hizo Cristo para bendecirme a mí. Es lo único que él ve. Para Dios bendecirme a mí, él no me está viendo, oh, espérame que Ramón anda predicando de mi hijo. Oh, espérame que Ramón está visitando un grupo. Oh, no, mira que Ramón está haciendo. Oh, no, no. Él no ve eso. Él me bendice porque cuando Cristo va a la cruz me dio esa bendición y yo la creo. Que esa bendición yo tengo de Padre a través de Cristo. Por eso yo tengo esa bendición hoy. Por eso yo hoy me siento un hombre libre. No libertinaje. Porque a veces somos libres en Cristo, pero también nos convertimos en libertinaje porque todo al extremo podemos fracasar. El enemigo quiere que nosotros no lo llevemos al extremo. Y no hace libertinaje. Y entonces, ¿qué llegamos a hacer? Tropiezo para la obra del Señor. Y así yo me sentía. ¿Cómo me sentía? Que yo tropezaba en la obra del Señor. Yo decía, Dios mío, ¿qué puedo hacer para agradar? Porque nunca me enseñaron que lo que Cristo hizo en la cruz es lo que le da al Padre el agrado para yo ser beneficiado. Y así a veces andábamos. Sigamos leyendo. Ando con mi familia por ahí, las niñas a veces se me desesperan. Ya ustedes saben cómo es esto, se me desesperan y no puedo hacer nada. Regresando dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Imaginémonos esto. Mira lo poderoso de la resurrección de Cristo. Dice que y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo no creo que soy limpio de pecado, automáticamente delante de los ojos de Dios y en el mundo espiritual, yo le digo al mundo espiritual, ¿sabe qué? Cristo no ha resucitado. Porque la resurrección de Cristo es lo que me limpia el pecado para estar bien delante de los ojos de Dios, según la Escritura. Según la Escritura, eso es lo que me hace un hombre limpio delante de los ojos de Dios, la resurrección de Cristo. Y si yo no creo en la resurrección de Cristo, dice la Escritura, que todavía hoy estoy en pecado. Quiere decir que yo tengo que creer en esa resurrección para estar limpio de pecado, para no sentirme pecador. Porque cuando me siento pecador, automáticamente digo delante de los ojos de Dios. Si me siento pecador, digo, Cristo no ha resucitado todavía.
Eso es lo que me está enseñando. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Eso dice la Escritura. Que si yo no creo en la resurrección de Cristo, automáticamente yo sigo siendo pecador. ¿Por qué mucha gente en el mundo se siente ser pecador? Porque no creen en la resurrección. Ni se le ha hablado de la resurrección de Cristo. Esa resurrección de Cristo es lo que Dios mira. Es lo que Dios mira. ¿Para qué? Para ser un hombre limpio delante de Él. Y de cada uno de nosotros. Y de cada uno de ustedes. Esa resurrección de Cristo es lo que nos da a nosotros la certeza que delante de los ojos de Dios nosotros estamos limpios sin pecado. Delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de los hombres todavía seguimos siendo pecadores. Dice 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Imagínense, si no creemos en esa resurrección, todavía aquella gente, familiares, gente que han reconocido a Cristo, que han muerto en Cristo, hoy tenemos que decir, si no creemos en esa resurrección, todavía estamos muertos, hablando espiritualmente. Dice 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración. Yo busqué la palabra porque me pareció un poco raro. Conmiseración. Y busqué la palabra, y ¿saben lo que dice la palabra? Vamos a ver si lo encuentro. Sí, la conocemos. Pero es un gran favor. Dice, la conmiseración es el contexto bíblico, se refiere a la compasión, piedad o misericordia. Misericordia profunda que se siente ante el sufrimiento a la miseria de tu prójimo. Y volvemos con el prójimo. Mira esa palabrita. Perdón que te interrumpa, yo tengo otro contexto. Ok. Y es exagerada lástima de sí mismo. Está buena esa. Pero no es benigno. No. Pero nosotros nosotros estamos esperando en el Señor, es lo que el Señor ve en nosotros, es lo que el Señor, tú sabes, cuando nosotros esperamos en esa conmiseración, cuando nosotros esperamos, entonces el Señor nos ve todo eso y ha tenido misericordia. ¿Cómo sabemos que Dios ha tenido misericordia con nosotros? Porque envió a su Hijo, o mejor dicho, Él, dice la Escritura, Él se convirtió en hombre, ¿para qué? Para beneficio de nosotros. Él sabía que no había hombre sobre la tierra que pudiera decir, voy a elegir, ¿para qué? Para que muera por la humanidad completa. No había, porque el primer hombre que Dios procreó para tenernos a nosotros libres, ese primer hombre cometió pecado. Ese primer hombre comete pecado. Y hoy nosotros somos pecadores, no porque pecamos, sino porque alguien por nosotros pecó. Mis dos hijas están ahí chiquititas. Si yo te baso a lo que dice, a lo que enseña la Escritura, ellas son pecadoras las dos, pero no porque pecan, sino porque Adán pecó, nosotros nacemos pecadores. Ellas no son pecadores porque pecan, sino porque alguien la hizo pecadora. Ahora, en Cristo nosotros en Cristo somos otras cosas. Ahora en Cristo nosotros somos otro estilo de vida vivimos. Nosotros en Cristo nacemos, ahora en el tiempo que nosotros nacemos en Cristo, automáticamente nosotros nacimos con el conocimiento de que, ¿sabe qué? Somos limpios delante de los ojos de Dios. Ella
son limpias por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, eso no significa que, ahora, chiquitas si mueren y como son inocentes, como dicen, van al cielo. Pero nosotros como adultos, porque Cristo no haya limpiado la cruz, tenemos que reconocer ese sacrificio. ¿Y por qué? Porque lo único que te da la entrada, pudiéramos decirlo así, la entrada al lugar santísimo. Yo hablaba la semana pasada, lo único que te da la entrada al lugar santísimo es aquello que Cristo hizo. En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que se usaba? Un cordero. Un cordero era que se usaba en el Antiguo Testamento para nosotros entrar ¿a dónde? A la presencia de Dios, al Santísimo. Pudiéramos decirlo así. Hoy nosotros, a través de Cristo, Cristo es nuestro cordero que nos da la oportunidad para entrar en el Santísimo, estar en el lugar santo. Esa es la conciencia que nosotros tenemos que tener de que en cualquier momento, ya nosotros no salimos del lugar santísimo. Nosotros permanecemos en el lugar santísimo porque lo que Cristo hizo, según Hebreo, dice una vez y para siempre. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz, una vez y para siempre. Seguimos leyendo. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, principio de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, escucha esto, por cuanto la muerte entró por un hombre. Significa que antes, en el tiempo de Adán, la muerte no existía. En el tiempo de Adán la muerte no existía. Antes de que Adán pecara, la muerte no podía entrar al lugar santísimo, que era donde estaba Adán. Adán estaba en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios como nosotros hoy, Cristo nos lo da. Así estamos nosotros, en la presencia de Dios. Entonces, como Adán peca, automáticamente Dios lo saca del lugar santísimo porque es un lugar santo. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios sacó a Adán del huerto del Edén. Así dice la Escritura. Nosotros estamos en el lugar santísimo. ¿Y por qué? Porque ese cordero que se usaba en el Antiguo Testamento, Cristo, es el cordero, pero en el Antiguo Testamento era símbolo. Hoy nosotros no tenemos símbolo. Hoy tenemos, pudiéramos decir, ¿cómo diría? Antes era un símbolo, ya no, ahora es la realidad, pudiéramos decir. La realidad de quién es Cristo, de quién era aquel cordero. Y si aquel cordero tenía tanto poder, imagínate el poder que tenía ese cordero de darte la oportunidad, de darte esa gracia de entrar a la presencia de Dios. Imagínate cómo hoy nosotros teniendo a Cristo, lo poderoso que es. Imagínate, si el pueblo de Dios, como decía ahorita, si solamente la sangre, si solamente la sangre puesta en los linteles tenía poder de que el ángel de la muerte no podía entrar, imagínate lo que nosotros tenemos hoy. Y nosotros no la tenemos en los linteles, la tenemos dentro de nosotros. Eso es lo que Cristo nos dio. Eso es lo que nosotros hoy estamos trabajando, perseverando en lo que nosotros creemos. Hoy nosotros estamos en el lugar santísimo, no estamos en el lugar santo, estamos en el lugar santísimo. ¿Por qué? No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que nos da a nosotros la oportunidad y la certeza de quiénes somos en Cristo. Y digo el 22, dice, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. Yo pensaba en él.
¿Qué es lo que acabas de leer? No, esa ahí no la decir, búscate después. Vivificado. Vivificados. Es como que somos limpios. Sería más o menos. Vivificados como que somos limpios. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ese es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Eso significa cuando Adán peca, escucha esto, eso lo vi esta mañana. Y ahí está el relato, cuando Adán peca, no solamente entra el pecado a la humanidad. No solamente entra el pecado, sino que entra el ángel de la muerte que no estaba, entró también en ese momento. Dime, ¿ya? Sí. Dice, es el participio del verbo vivificar y significa que alguien o algo ha recibido vida, energía, vigor o ánimo. Se refiere a reanimar, fortalecer o devolver el florecimiento o algo que estaba débil, muerto o inerte, ya sea en un sentido físico, espiritual o figurado. ¿Tú ves? ¿Y en quién? En Cristo. Todos queremos vivificar. Mira todo lo que hay. Mira todos los beneficios que nosotros tenemos solamente creer en Cristo. Como decía ahorita, la muerte en ese pecado no tan solo entró el pecado, sino también entró ese ángel de la muerte, porque dice, por cuanto por un hombre la muerte entró a la humanidad. Quiere decir que, ¿cuándo sucedió eso? En Génesis capítulo 3, donde Adán peca. Ahí entra también la muerte y muchas cosas más. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en uno de sus escrituras, dice, en una de sus escrituras, cuando habla de la muerte, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, no está hablando de vida física ahí, porque Cristo murió cuando tenía 33. Entonces uno puede decir, pero aquí hay una contradicción. Vida en abundancia y él muere a los 33 años. ¿De qué vida me está hablando ese hombre? Si él murió a los 33 años. Una vida permanente, una vida de paz, una vida de armonía. ¿Dónde te está hablando? Cuando tú salgas de aquí y aquí mismo él te da vida en abundancia. Cuando nosotros confiamos, caminamos confiando en el Señor, automáticamente la vida se nos alarga. ¿Y por qué se nos alarga? Porque andamos caminando conforme a lo que creemos, conforme a lo que el Señor nos ha enseñado en su escritura, en su palabra. Dice el 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Cristo la primicia de los resucitados. Nosotros los que hemos creído en Cristo, imagínate lo que nos viene. Gloria y paz, bondad. Nos vienen los frutos del Espíritu. Cuando tú crees en Cristo, este es un paquete completo. Es un paquete completo que tú recibes espiritualmente hablando. Pero espiritualmente hablando, lo que tú recibes automáticamente, físicamente, tú lo vas a experimentar. Porque esto nada más no es espiritual. Espiritualmente tú muestras cómo está tu espíritu. ¿Cómo tú sabes que está tu espíritu? Está gozoso, tú andas gozando, pero en tu carne. Y se ve un hombre gozoso. Wow, ese tipo está bien gozoso. Esa es tu carne demostrando lo que está por dentro, el gozo que tú te sientes. Cuando tú estás, así está tu espíritu, tus emociones están así. ¿Y tú cómo lo muestras? Tú lo muestras en tu cuerpo. Automáticamente, si tú estás triste, si tu alma, porque tu alma es la que se pone triste, si tu alma está triste, tú andas cabizbajo.
Y tú piensas que tu cuerpo es que anda así. Ay, es que no me siento bien. Estoy triste. Pero es tu alma la que está triste. Y como tu alma está triste, tu cuerpo revela lo que tú estás haciendo, cómo te sientes. Una de las cosas, los estudiosos, incluso creo que migración trabaja mucho en eso, en la psicología del cuerpo. Y los detectives y mucha gente en la psicología del cuerpo trabaja, ve automáticamente cómo tú te sientes, ve si tú le estás diciendo verdad, si tú le estás diciendo mentira. Es como mucho yo he escuchado en el programa que dice, un adicto conoce a otra gente rápidamente. Y dice, no, ¿sabes qué? Ya yo pasé por ahí. Tú tienes que venirme con otra cosa que no sea esa, porque ya yo pasé por ahí. Y yo sé si tú me dices o no me dices verdad. ¿Por qué? Porque ya yo pasé por ahí. Ya conoces, pudiéramos decir, tú no conoces el alma, los sentimientos de aquella persona, pero como tú ya pasaste por ahí, ya tú sabes cómo actuar. Y para finalizar, porque ustedes saben que tengo aquí mis dos carajitas, esas dos carajitas tan tremendas, muchachas, y mi esposa, que me acompañó hoy, y gracias por lo que vinieron. Y para finalizar dice Romano, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó el tercer día, según las Escrituras, serás salvo tú y tu casa. Eso dice la Escritura, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso dice la Escritura. Y lo que te voy a presentar ahora, eso no significa que tú tienes que pertenecer a un templo. ¿Para qué? Para tú ser hijo de Dios. En ninguna parte de la Biblia aparece que tú tienes que ser de un templo, de una congregación, para tú decir yo soy hijo de Dios. Porque lo único que te da el derecho de ser hijo de Dios es lo que Cristo hizo en la cruz. Es lo único que te da el derecho de tú ser hijo de Dios. Jesús dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie dice viene al Padre sino por mí. Eso es algo tan poderoso, dice, que dice, Jesús es la verdad y nadie. Eso significa que si yo quiero llegar al Padre, yo tengo que tener al Hijo. Ahora, eso, vuelvo y te repito, eso no significa que tú tienes que pertenecer a una congregación para tú decir, oh, yo soy hijo de Dios porque yo pertenezco a esta congregación. No, eres hijo de Dios porque yo he creído en Cristo Jesús, que es lo único que me da a mí la potestad de yo lo ir al Padre. No hay otra forma. No hay otra forma de tú llegar al Padre sino a través del Hijo. ¿Y por qué? Porque nadie, escuchen bien, nadie puede llegar a Ramón o al espíritu de Ramón o al alma de Ramón si no es a través de Ramón. Porque tú no puedes llegar a Ramón por mi espíritu. Tú no puedes llegar a Ramón por mi alma. Tú tienes que llegar a Ramón por Ramón. Y Ramón es el que me da la oportunidad de llegar a mi alma, de llegar a mi espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, si Jesús se dio, si Jesús es el Espíritu Santo, significa que yo tengo que tener a Cristo para poder llegar a ellos. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Son tripartitos. Es como nosotros. Somos tres en uno. Alma, cuerpo y espíritu. No podemos llegar. Y para cerrar, y dirigiéndome también a lo que van a escuchar, si alguno de ustedes quieren recibir ese sacrificio, esa resurrección que te va a dar el poder y la autoridad para poder llegar al cielo, para que Dios automáticamente te pase
del reino, del lugar santo al lugar santísimo, es reconociendo ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y si alguno quiere recibir ese sacrificio en la cruz, repitan después de mí, cerrando sus ojos, y lo voy a guiar en una oración que dice así: Padre Celestial, he escuchado tu palabra a través de tu siervo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me has elegido antes de la fundación del mundo para recibir ese sacrificio tuyo en la cruz. Te doy gracias, Señor, porque tú has perdonado todo mi pecado, pasado, presente, futuro, a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por esa resurrección que tú tuviste, para darme hoy la certeza de que el día que yo salga de aquí, voy a resucitar contigo en el paraíso. Gracias, Padre, porque tú me has hecho hoy hijo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Voy yo a orar por cada uno de ustedes. Voy yo a orar por cada uno de ustedes y dice: Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, que cada uno llegáramos aquí. Tú tenías una cita divina para este momento, Padre. Te doy gracias, Señor, porque en estos días tú le vas a revelar y le vas a continuar revelando, Señor, tu amor a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te doy gracias. Amén y amén.